En este video, profundizaremos en los momentos clave de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, un conflicto monumental que dio forma al futuro de una nación, alterando el paisaje global y grabando su historia en los anales de la historia. Al examinar este período, podemos comprender la confluencia de acontecimientos, las alianzas forjadas y destrozadas y las importantes batallas que dieron forma al resultado de la guerra. La Guerra de Independencia de Estados Unidos, que estalló en el año 1775, se encendió debido a un popurrí de factores, impuestos, representación y deseo de independencia del dominio británico. Las consiguientes líneas de batalla trazadas influyeron en los asuntos globales, atrayendo a varias naciones para ayudar a Estados Unidos o al Imperio Británico, creando un escenario maduro para alianzas y traición, amigos y enemigos. Para observar los momentos decisivos de la Guerra de Independencia estadounidense, debemos definir y comprender los determinantes políticos, sociales y económicos que llevaron a estos puntos de inflexión. La guerra no se limitó a las tierras de Estados Unidos y sus alrededores, su ola tiene efectos dominó en muchos océanos y continentes. A lo largo de este video, descubriremos esos momentos y el papel de los aliados y enemigos que los moldean. La Declaración de Independencia, pronunciada en 1776, fue un acontecimiento monumental que despertó la versión ciudadana de las colonias británicas convertidas en estados soberanos. El documento cumplió múltiples propósitos, anunciando formalmente su liberación del dominio británico, buscando ayuda y reconocimiento exterior y la formulación de un nuevo código para gobernar los estados independientes. Más allá, fue un llamado de atención que animó el espíritu de los colonos convertidos en rebeldes. Al comienzo de la guerra, los estadounidenses, aunque no completamente aislados, carecían de una alianza sólida que pudiera proporcionar el recurso, la experiencia y la asistencia estratégica que tanto necesitaban. Francia, vigilando a su antiguo rival Gran Bretaña, y deseosa de empatar el vínculo con la nueva república, tendió una mano amiga al Congreso Continental con fondos, hombres y municiones. La decisión de Francia de aliarse con los incipientes Estados Unidos de América fue un movimiento calculado filtrado a través de la lente de la Realpolitik, agravado aún más por el deseo de vengar la derrota en la Guerra de los 7 Años y recuperar sus colonias perdidas en América. La decisiva batalla de Saratoga en 1777, en la que el ejército continental dirigido por el general Horatio Gates y Francia desempeñaron un papel de apoyo, fue el punto de inflexión para asegurar la alianza francesa. Al mostrar el vigor y la resiliencia de las fuerzas estadounidenses, Saratoga infundió confianza en la monarquía francesa de que Estados Unidos podía mantenerse firme, y que era un digno asociado en la lucha contra el enemigo común. España, otra potencia europea con una larga rivalidad con Gran Bretaña, entró en la contienda en 1779 pero limitó su participación directa en funciones de apoyo. Mientras tanto, en el espectro opuesto, Gran Bretaña luchaba con diversos problemas. Estaban luchando no solo al otro lado del Atlántico sino también enredados en conflictos en Europa continental, con la supremacía naval en juego. Además, la pelea en su propio suelo surge del cansancio de la guerra y el descontento entre la población. A medida que avanzaba la guerra, los incipientes Estados Unidos enfrentaron desafíos que rompieron la confianza de algunos antiguos aliados convertidos en antagonistas. Entre ellos, el intento del Marqués de Lafayette de afinar la ayuda utilizada por el Conde de Vergennes resultó ser más cauteloso, calculador y previsor que una Francia inflexible y apasionada que Lafayette deseaba. Por otro lado, se estaba desarrollando una sensación gradual en la administración británica de que sería mejor acomodar a Estados Unidos dentro de los reinos de su imperio. Una fuerza influyente en la guerra, manifestada por la batalla de Yorktown en 1781, fue la participación de la República Holandesa. A pesar de ser un actor más pequeño en la dinámica de poder, la República demostró ser poderosa en términos económicos. Yorktown, a menudo denominada la última batalla principal de la guerra, fue un asalto combinado montado por las fuerzas estadounidenses y francesas contra los británicos. Vale la pena mencionar aquí que, si bien para entonces la guerra se había extinguido más o menos, todavía estaban en marcha negociaciones en el frente diplomático. La asombrosa derrota en Yorktown provocó la caída del gobierno de Lord North y marcó el comienzo del fin de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Cuando se abrió el telón de la guerra, y se firmó el Tratado de París en 1783, el mapa del mundo experimentó una transformación. Las 13 colonias surgieron como los Estados Unidos de América. Gran Bretaña tuvo que ceder vastas extensiones de su territorio americano e indio a la nueva nación y a España, y Francia, a pesar de la gloria de la Guerra de Independencia estadounidense, tuvo que tener en cuenta sus consecuencias. Como impulso económico e ideológico para la Gran Revolución Francesa. Al reflexionar sobre la Guerra de Independencia de Estados Unidos no fue simplemente los relatos de cómo cambió el panorama político o cómo las mareas del poder disminuyeron y fluyeron. Era una historia alimentada en el suelo de momentos aparentemente insignificantes pero decisivos, donde la elección de una acción o inacción por parte de un individuo o un grupo se convertía en los diferenciales que inclinaban la balanza de la ventaja.
Se encontraron aliados en rincones improbables, los enemigos también llegaron haciéndose pasar por amigos. De hecho, el viaje exitoso de una coalición inconexa de colonias a una nación cohesiva solo fue posible porque sus líderes forjaron alianzas resilientes, las mantuvieron y ampliaron para mantenerse al tanto de la dinámica cambiante de la guerra y su impacto. Aquí no había gloria en la singularidad, fue en la fusión, la sinergia de esfuerzos por la que se luchó por la independencia y finalmente se ganó. Así, la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue una guerra transformada de una búsqueda de libertad en el suelo de una nación a un ejemplo para que el mundo fuera testigo y derivara sus lecciones. Puso de relieve el deseo humano de liberarse de las cadenas de las imposiciones y trazar su destino. Las alianzas y los enemigos valientemente pintados en el lienzo de la guerra resultaron ser el catalizador. Los ideales y desafíos que representaban todavía sirven como faro, guiando hacia caminos de alianzas construidas sobre el respeto mutuo, desafíos vistos con un espíritu de resolución, y una creencia en el derecho de las naciones al autogobierno. Al explorar los paisajes de estos momentos decisivos de la Guerra de Independencia estadounidense, fuimos testigos de un panorama envuelto en matices de valor y audacia, conflictos y compasión, alianzas forjadas y rotas. Las naciones nacieron, otras se enriquecieron y el mundo pasó de ver los asuntos globales a través de la lente del mero juego de poder a reconocer y valorar los valores y lecciones humanos compartidos. A medida que terminamos, vale la pena ampliar nuestro horizonte. El arsenal de estos momentos, la experiencia que ofrecen, no se puede acumular en el libro de la historia. Si bien la guerra de 1775 hace tiempo que dejó de librarse en suelo estadounidense, su esencia desemboca en innumerables ámbitos globales. Recomienda que aprovechemos la esencia de la libertad, la igualdad y la fraternidad con toda nuestra fuerza mientras nos abstenemos de ver el mundo a través del peligroso binario de aliados y enemigos. Que los momentos decisivos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos agiten las señales del alma, inculcándonos la audacia de la esperanza, el coraje de la perseverancia, el poder de la verdadera alianza, y la sabiduría para ver más allá de los prejuicios, más allá de los confines del yo. Y recordémoslos, entretejidos en el tejido de nuestra conciencia, no como una guía que presiona hacia un conflicto sangriento sino como una luz mediante la cual podemos atravesar hacia un mundo pacífico anclado en el respeto mutuo, las asociaciones equitativas y los valores compartidos. Mientras anunciamos la victoria hacia un mundo alimentado por la visión de tal alianza, y desprovisto de tal gran capa de enemigos de todos, pasamos una nueva hoja en el libro de la historia, uno recitado al unísono por cada alma, cada uno con la promesa de construir un mundo indiviso, coser vetas de discordia, reparar las fracturas de cualquier supuesto enemigo, y crear un planeta que pueda encarnar el espíritu de antítesis de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. No podemos negar a los electores de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los aliados, los enemigos y los momentos posteriores que vieron la transformación, son parte de quienes somos hoy como sociedad global. La audacia de tal espíritu nos honra a prepararnos para más turnos de este tipo, para responder con una determinación uniforme, unida y concienzuda que no encrespe en el fuego del miedo, la furia o la arrogancia moral. Que cada momento difícil sea una oportunidad para forjar una alianza, romper las cadenas de enemigos etiquetados, y revelar potenciales que no sirvieron en la nación dividida sino en un mundo unido que prospera con el lema de diversidad en unidad. Una lección tan atemporal y con visión de futuro como el eco de los mosquetes, el choque del frío acero, los gritos de batalla de la Guerra de Independencia resuenan en las sagradas cámaras del tiempo. La Guerra de Independencia de Estados Unidos fue un viaje conmovedor en el que una multitud dispersa se unió a una nación, y los terneros fueron criados en un solo mundo. Resonó el llamado de atención para cada nación, cada ciudadano, la camaradería resistente y sólida entre las naciones, la solidaridad de los corazones a través de las fronteras, y las responsabilidades compartidas por el bienestar global. Los casos de alianza y enemigos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos significan abiertamente la relación sana, coexistente y simbiótica hacia la que se dirige el mundo. Tratemos de apreciar el enigma que presentan, disolver esas fronteras frágiles que nos separan y fomentar un pacto con el pasado, animarnos, aprender y crecer más allá de las sombras del conflicto. Background, manos cruzando un hueco. La llama de la libertad se encendió durante la guerra, y el posterior viaje de Estados Unidos hacia el diseño de una sociedad única y diversa moldeó su tejido mismo. La exitosa Guerra de Independencia y la formación de Estados Unidos amplificaron el faro de la libertad. La red artística que unía las diferentes acciones, reacciones, amigos y enemigos no podría haber sido tejida únicamente por los héroes de la guerra. Eran individuos, comunidades, ciudades y, por extensión, naciones, todos actores activos en el escenario de la historia. La guerra fue nada menos que una saga extraordinaria. Una historia de gente común que desafía valientemente a un imperio inmensamente poderoso, una encarnación de la resistencia y una exhibición de guerras no son solo una intrincada maraña de escaramuzas, sino también un periodo de vasto aprendizaje, batallas de las que deberíamos volver a contar, no reproducirse, incluso si el costo es un océano de dolores y un cielo lleno de errores. La concesión de libertad a la tierra ha sido anunciada durante mucho tiempo como el mayor resultado de la guerra. Sin embargo, es pertinente comprender que las repercusiones se sintieron tanto en todo el mundo como dentro de las fronteras de Estados Unidos.
La importancia de estos momentos decisivos, y las lecciones extraídas de ellos parecen indispensables para mantener un escenario global eficiente, pacífico y armonioso. El documento de la Declaración de Independencia, además de anunciar una ruptura en la relación colonia británica-Estados Unidos, era una declaración al mundo de que estos Estados Unidos ahora eran libres, soberanos y estaban impulsados por el pueblo. Sigue siendo un faro para quienes luchan por el autogobierno y tiene efectos de eco, inspirando movimientos en todo el mundo. Además, la joven república también ha asumido la responsabilidad de guiar al grupo de trabajo global, interviniendo con frecuencia para ayudar en la consolidación de la paz o hacer frente a crisis en todo el mundo. El eco de ese método de ayuda utilizado durante la guerra se puede rastrear ocasionalmente en cómo los estadounidenses modelan y prestan su ayuda. La Guerra de Independencia de Estados Unidos, por tanto, fue más que una rebelión contra la corona británica, fue el nacimiento de una nación. Fue la prueba del poder de los ideales, y del poder de un conjunto disperso de antiguas colonias para defenderlos. Fue el comienzo de la historia americana. Mientras navegamos por los caminos de las alianzas y enfrentamientos ardidos durante esta guerra trascendental, es esencial no verlos únicamente en el contexto histórico. Estos no son solo ejemplos del pasado, sino que reflejan las estrategias que las naciones y las sociedades necesitan para construir con firmeza y emplear juiciosamente en el presente y el futuro. Las implicaciones que nos miran desde el abismo de la historia, las relaciones tóxicas construidas sobre la base de una rivalidad ciega entre poderes solo conducirán a conflictos, dolor, daños y con toda probabilidad destrucción, y las alianzas arraigadas profundamente en el respeto, la confianza y las preocupaciones compartidas podrían servir como puentes que conduzcan a la paz, la estabilidad y el progreso, dado el poder transformador de tal empresa conjunta, derramando beneficios para todos los involucrados. La lección que enseña la Guerra de Independencia de Estados Unidos es la necesidad desesperada de que todos rompamos las cadenas de la inseguridad, lo que resulta en relaciones poco saludables y nos pongamos la armadura del coraje, la confianza y, lo más importante, la confianza. Para concluir, echemos un vistazo al cuadro que dibuja en retrospectiva la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Es un hermoso retrato que delinea el paisaje del nacimiento de una nación autónoma. Es una ilustración prudente del poder de las metas compartidas, una conmovedora sinfonía del valor del espíritu humano. Es un testimonio que da voz al poder de las alianzas, y a la destrucción que pueden traer los aliados que salieron mal. Es un magnífico mural que nos recuerda que el pasado no solo debe ser visitado o venerado, sino que también debe aprenderse y desafiarse por un futuro mejor y más hermoso. Por lo tanto, es la encarnación misma de ese famoso dicho. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo. Una lente reveladora a través de la cual vemos nuestro viaje como una sociedad global, que nos lleva desde los estridentes ecos de los mosquetes del siglo XVIII hasta la cuna de un mundo más brillante y próximo del siglo XXI. Así que aquí está el capítulo que marca un adiós con la promesa de superar las cadenas de aliados y enemigos, anunciando un tiempo en el que el pulso de cada alma, de cada nación, de cada parte de este gran teatro llamado Tierra, se sincronizará al ritmo de la existencia armoniosa. Por lo tanto, aprendamos, crezcamos y extendamos una mano de amistad, unidad, empatía y, sobre todo, paz hacia un mañana más brillante.